Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio como ejemplo. Vamos a calcular primero los moles y después los gramos. Dice, el punto A, dice, ¿cuántos moles de agua hay en 180 gramos? Bien, estos tipos de ejercicios se puede hacer aplicando la regla de 3 o haciendo con una fórmula. Bien, la fórmula es la siguiente, es los moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Acuérdense que el peso molecular es lo mismo que decir masa molar. Entonces, cuando me pide los moles, yo puedo aplicar esta fórmula, masa sobre peso molecular. Entonces, de esta fórmula puede salir dos fórmulas más. ¿Por qué? Porque a veces no me pide los moles, me va a pedir la masa. Entonces, la masa es igual a los moles por el peso molecular. Esa es una segunda fórmula, siempre y cuando me pida la masa. En cambio, la última fórmula que se puede armar es cuando me pide el peso molecular. Entonces, el peso molecular es igual a la masa sobre los moles. Entonces, tengo tres fórmulas. Entonces, cuando me pide los moles, cuando me pida masa y cuando me pide el peso molecular, tengo que aplicar la fórmula correspondiente. Bien, acá me están pidiendo los moles. Entonces, si me pide los moles, aplico la primera, masa sobre peso molecular. ¿Me da la masa? Sí, son los 180 gramos. Entonces, los 180 gramos lo divido por el peso molecular del agua. Acuérdense que el agua era hidrógeno 2, oxígeno, y su masa era 18 gramos sobre mol. ¿Por qué? Sacaba primero la masa molar de cada elemento, es decir, del oxígeno es 16 y del hidrógeno es 1. Como tengo 2, son 2 más 16, 18 gramos sobre mol. Entonces, lo reemplazo acá en la fórmula, hago 180 dividido el peso molecular, que es 18 gramos sobre mol. Entonces, gramos se va con gramos. Entonces, la respuesta me queda en mol, porque me pide moles. Entonces, los moles va a ser 10 total. Entonces, la respuesta son 10 moles. Entonces, de esta manera se puede resolver aplicando la fórmula. Siempre y cuando haya moles, masa y peso molecular. Cuando no hay estos tres datos, no se puede aplicar la fórmula, sino que hay que resolver con la regla de 3. Entonces, este mismo ejercicio vamos a resolver con la regla de 3. ¿Por qué? Porque acuérdense que la masa me indicaba que un mol tiene esta cierta cantidad de masa. Entonces, yo sé que en 18 gramos de agua tengo un mol de agua. Pero el ejercicio me pide los moles en 180. Entonces, en 180 gramos, ¿cuántos moles voy a tener? Entonces lo mismo, hago 180 por 1 dividido 18 y esto me da 10 moles. Entonces es la misma respuesta que me dio cuando utilizando las fórmulas. Entonces, de las dos maneras se puede aplicar. Acuérdense que la fórmula únicamente se puede aplicar cuando tengamos los tres datos correspondientes de esto, es decir, moles, masa y peso molecular. Ya tengo átomos o moles o moléculas, ya no puedo aplicar esta fórmula, sino tengo que hacer la regla de 3. Bien, ya hicimos el primero. Ahora vamos a hacer el punto B. El punto B dice cuántos gramos de carbonato de calcio, es decir, un átomo de carbono, un átomo de calcio y 3 átomos de oxígeno hay en 1,5 moles. Todos estos tipos de ejercicios, lo primero que se debe sacar es la masa molar de la sustancia, de la molécula o del compuesto. Acuérdense que primero por separado. El calcio tiene 40, el carbono tiene 12, entonces hay 40 más 12 son 52. El oxígeno tiene 16, pero tengo 3 átomos de oxígeno, entonces sería 48.
Entonces, sumando todo, el peso molecular de esta sustancia es 100 gramos sobre mol. Entonces, esa masa molar o ese peso molecular me diga que en un mol de esta sustancia tengo 100 gramos. Entonces, bien. Ahora, vamos a aplicar la fórmula primero. Entonces, si me pide los gramos, es decir, me pide masa. Entonces, gramos significa masa. Tengo que aplicar esta fórmula. Moles por el peso molecular. Entonces, hago la masa es igual a los moles que sí me da, que es 1,5. 1,5 moles por el peso molecular que sacamos, que son 100 gramos sobre mol. Entonces, mol se va con mol y la masa me queda 150 gramos. Entonces, la respuesta es 150 gramos. Bien, eso es aplicando la fórmula. También la podemos resolver aplicando la regla de 3, que es la siguiente. Yo sé que en un mol de carbonato, tengo estas 100 gramos del mismo compuesto. Pero a mí me empieza a ver los gramos, pero en 1,5. Entonces, en 1,5 moles, ¿cuántos gramos voy a tener? O sea, 1,5 por 100 dividido 1. Y esto me da 150 gramos. Y listo. Ya tengo la respuesta. Utilizando la masa, utilizando la fórmula, que es acá, o haciendo la regla de 3. Y listo.